En nuestro pequeño curso convocado por el Instituto Profesional de Ciencias Jurídicas Magíster, quiero agradecer de manera muy particular al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz, a los compañeros de las delegaciones de la Fiscalía. Pero esto nada más porque sale H. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas del de tanto del Estado de Sonora como del Estado de Jalisco, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, que tuvieron a bien convocar a los compañeros para que pudieran estar presentes un día como hoy, sobre todo porque es domingo por la tarde, domingo familiar, y pues mañana nos estamos preparando para las actividades correspondientes de manera cotidiana. ¿Sale? Entonces, ese es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar de la siguiente forma. Fíjense que uno de los principales puntos donde han habido, digamos, controversias es con relación a la imputación y la acusación. Sabemos que los hechos de la imputación ya no pueden variar en la acusación. Quizá puede haber alguna circunstancia, algún dato, algún elemento que tenga que ver entre la cuestión de la imputación y la acusación. Sí, la imputación, recuerden ustedes que se da en la etapa inicial, la acusación se da en la etapa intermedia. Recuerden ustedes que en la también aquí lo que podemos observar, por ejemplo, que la imputación en realidad estamos ejerciendo una acción procesal que sirve para justificar la necesidad de una investigación y en los términos del artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusación estamos ejerciendo una acción para justificar un auto de apertura de juicio oral. Recuerden ustedes que la imputación se compone por datos de prueba que estiman la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la acusación tiene medios de prueba. Desde luego, en el tema de la imputación argumenta una probabilidad de que el hecho existió y en la acusación se argumenta una certeza de que el hecho existió. ¿Sí? Recuerden ustedes que la imputación es una exposición oral y en la acusación es una exposición escrita del hecho. Recuerden ustedes que en la imputación hay la posibilidad o el efecto más bien es la aplicación de medidas cautelares y recuerden ustedes que la acusación, el objetivo principal es que los medios de prueba de la acusación buscan sustentar una sentencia. Recuerden ustedes que los datos de la imputación no servirán para sustentar una sentencia a menos de que sea una cuestión del procedimiento abreviado. Y recuerden ustedes que la acusación sí es la base para la persecución penal. Ahora, ¿qué es lo que se nos ha dicho? Que principalmente el hecho de la imputación y el hecho de la acusación no puede variar porque así está marcado en el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero también se nos ha referido
de que en la imputación y la acusación sí puede haber una clasificación jurídica del hecho de manera distinta. Esto quiere decir, por ejemplo, que en la imputación podemos formularla para efecto de vinculación a proceso en un robo a casa de habitación consumado instantáneamente por los coautores en forma de acción dolosa, y resulta que en la acusación podemos incluirle con agravante de pandilla, por ejemplo. Incluso ya la jurisprudencia mexicana se ha decantado en el sentido de que en la imputación, más bien dicho, en la acusación, puede haber una clasificación jurídica distinta, y el hecho de que exista un agravante adicional no significa modificar el hecho. Es decir, lo que queda fijo es el hecho de la imputación, pero no queda fijo la cuestión, digamos, de lo que es la clasificación jurídica del hecho. La clasificación jurídica del hecho puede ser cambiante en cualquier momento, ¿sí? Es decir, ahí lo que nosotros tenemos es de que en el tema de la acusación puede haber, digamos, algunas circunstancias modificatorias del hecho, como lo marca el mismo artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no puede haber una cuestión de clasificación jurídica del hecho. ¿Sí? Ahora, también aquí tenemos una cuestión, por ejemplo, del término de la investigación complementaria. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? Recuerden ustedes que en la investigación complementaria, aquí tenemos la conclusión de la investigación complementaria. De acuerdo al artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí lo que nosotros vamos a tener es de que se acredita el hecho, como lo marca el artículo 324, fracción segunda y fracción tercera. Desde luego tenemos que hay una cuestión de la formulación de la acusación, como lo marca el artículo 335, el procedimiento abreviado, como lo marca el artículo 202, o incluso se puede haber una cuestión de salida alterna, como lo marca el 184 del Código Nacional, o la suspensión del proceso, como está marcado en el artículo 331. Recuerden ustedes que el tema de la suspensión condicional del proceso está marcado en el artículo 191, el acuerdo reparatorio en el 187 y los criterios de oportunidad en el 256. Es decir, al término de la investigación complementaria, si hay la acreditación de un hecho, entonces se puede dar todas esas variantes, ya sea que se formule acusación, de que se proponga un procedimiento abreviado, de que exista una salida alterna, de que haya una suspensión del proceso, o dentro de las salidas alternas que se dé la posibilidad de una suspensión condicional del proceso, de un acuerdo reparatorio, de un criterio de oportunidad. Si no se acredita el hecho, entonces tenemos un sobreseimiento total o parcial. ¿Sí? Como ustedes saben, se cierra la investigación complementaria y tenemos 15 días para formular la acusación, en donde en caso de que no se hiciese, entonces el superior jerárquico presente una acusación. Ahora, sabemos que nuestra estructura de la etapa intermedia, aquí no nos vamos a detener, tenemos una fase escrita que va desde la formulación de la acusación, la contestación de la acusación, el descubrimiento probatorio, así como una fase oral
que es la oposición de defensas y excepciones, ofrecimiento de pruebas de la parte acusadora, ofrecimiento de pruebas de la defensa, acuerdos probatorios y auto de apertura de juicio oral. También tenemos que dentro de la formulación de la acusación, esto básicamente es una sistematización de lo que es el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Es decir, ¿No se escucha? ahora, recuerden ustedes que, por ejemplo, bueno, aquí no hay ningún inconveniente con el tema de nuestro escrito de acusación en la individualización del acusado y su defensor. Por ejemplo, ahí tenemos el nombre de nuestro acusado con el domicilio en donde se encuentra el defensor público o en su caso, si fuera de particular, con su cédula profesional o en su caso de la individualización de la víctima o asesor jurídico. Recuerden ustedes que puede ser persona física o persona jurídica. Puede ser una persona jurídica pública o una persona jurídica privada. Por ejemplo, si se tratara de un hecho de corrupción, tenemos una persona jurídica pública que en los términos del artículo 109, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede ser la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. O, por ejemplo, si se tratara digamos, de las fiscalías locales, las auditorías superiores de los estados y las contralorías, o en su caso, las distintas dependencias afectadas. ¿Qué es lo que regularmente nos encontramos en una, digamos, en una formulación de la acusación de manera frecuente? Esto. Este es una, digamos, una narrativa circunstanciada de un hecho, de una acusación planteada por un compañero o una compañera de la Fiscalía General de la República. ¿Sí? Es decir, ahí tenemos el hecho, pero a mí lo que me llama la atención es de que faltan circunstancias relacionadas con ese hecho. Y eso puede ser motivo en que no esté claramente marcado el hecho. Ahí lo que podemos ver es, por ejemplo, la persona iba caminando, la persona iba manejando, la persona iba en una motocicleta, la persona iba en una bicicleta, en una patineta. Eso no, digamos, no lo sabemos porque no está correctamente circunstanciado el hecho. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es importante tomar en cuenta fecha, lugar y hora, pero también es importante tomar en cuenta circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Es decir, ahí en el caso concreto, lo que estamos observando es de que es de que, por ejemplo, yo me di cuenta de que en este caso concreto, la persona iba manejando, pero no por la cuestión de la circunstancia del hecho. Si nos dimos cuenta de que la persona iba manejando porque en el decomiso de los, digamos, de los objetos aparece una camioneta.
Entonces, digamos, esa es digamos, una cuestión bastante frecuente de que nos suceda como fiscalía, digamos, en ese planteamiento del hecho. ¿Por qué? Porque si va caminando, digamos, podemos tener una posesión simple de narcóticos. Pero si va, por ejemplo, en un vehículo, en un punto carretero, entonces podemos tener, digamos, una cuestión de narcóticos en su modalidad de transporte o de una posesión para fines de transporte. Es decir, es muy importante establecer si esa persona iba en una motocicleta, en una motoneta, en una bicicleta, en una patineta, o iba caminando por la calle, o iba dentro de un vehículo. ¿Por qué? Porque de eso mismo también va a depender el tema de la clasificación jurídica del hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no se circunstancia ese hecho, y este es algo frecuente que nos suele pasar, era algo frecuente que nos pasaba en la Fiscalía Anticorrupción cuando yo fui titular de unidad, de que teníamos problemas al momento de circunstanciar el hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué no podemos hacer? Más bien dicho, desde el mismo momento en que hacemos las pautas para la formulación de la imputación, debemos ir pensando que eventualmente esa misma pauta de imputación del hecho nos va a servir para la cuestión de la acusación de ese hecho. Digo, pueden variar los datos de prueba o que se van a convertir eventualmente a medios de prueba. Pueden variar, digamos, incluso la cuestión de la clasificación jurídica del hecho. Pero ¿qué es lo que no puede variar? Digamos, aquí la cuestión de lo que no puede variar es de que digamos, al momento de la acusación ya no podemos incorporar datos característicos del hecho porque evidentemente eso sería objeto de impugnación por parte de la contraria. Digamos, aquí donde siempre ha habido esa controversia es si podemos hacerlo con otro delito. Si nosotros tenemos una cuestión del tipo penal, del grado de ejecución del hecho, de la forma de intervención delictiva, de la naturaleza de la conducta o el concurso de delitos, esta clasificación jurídica del hecho lo podemos encontrar en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero el mismo artículo 335 del Código Nacional en la fracción tercera nos dice que debemos narrar circunstanciadamente el hecho, porque sí, efectivamente debe haber una narración sucinta del hecho, pero debe tener correspondencia con la imputación de ese hecho. Puede tener una clasificación diversa a la imputación. Desde luego puede haber modalidades o calificativas descritas en la norma, pero algo que también debemos cuidar es el tema de la indivisibilidad de la investigación. Recuerden ustedes que ahora la tendencia se ha procurado sobre el tema de la no fragmentariedad de las investigaciones. En el tema de la no fragmentariedad de la investigación corresponde que el hecho, ¿sí? Digamos, tiene que ser uno solo y no se puede dividir dicho hecho. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, podemos encontrar en un caso concreto de que se trata de un robo de vehículo consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, pero resulta que también hubo privación de la vida. Entonces, digamos, la fragmentación es que por un lado se dé la cuestión del robo de vehículo y por otro lado se dé la cuestión del homicidio. Entonces, ahí tenemos un concurso real de delitos. Entonces, en el caso concreto, lo que debemos establecer para efecto de un éxito de la investigación es de que no podemos tener una cuestión de fragmentariedad.
¿sí? Es decir, ahí tenemos esa cuestión que el hecho sí se nos puede fragmentar desde el mismo momento en que lo estamos narrando, se pueden dar diversas hipótesis delictivas. Por eso es muy importante establecer que a partir del hecho es donde se va a hablar o donde se va a establecer precisamente qué tipo de clasificación jurídica se va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense que algo, digo, aquí traigo algo concreto, evidentemente está, digamos, sujeto a discusión, pero por ejemplo, ahí tenemos que el 31 de mayo del 2017, aproximadamente a las 18 horas en las instalaciones de una dependencia de gobierno, el señor Roberto, en su carácter de director general, entregó a la apoderada legal de la empresa, una empresa privada, una USB con 49,000 perfiles genéticos pertenecientes a personas desaparecidas que estaban bajo su custodia sin que existiera de por medio algún contrato o relación jurídica entre las partes. Ese es el hecho concreto. Sí, entonces aquí evidentemente estamos haciendo una narración sucinta del hecho. Tenemos correspondencia del hecho de la imputación con relación a la acusación. Puede haber distintas clasificaciones jurídicas del hecho, porque en este caso entrega información, pero no tenemos acreditado, y que tampoco lo exige el tipo penal, no tenemos acreditada la cuestión de que haya habido dinero de por medio. Lo único que tenemos acreditado es de que estaba bajo su radio de acción y disponibilidad esa, digamos, esa información. Y aquí tenemos que la clasificación jurídica del hecho que corresponde es un ejercicio ilícito de servicio público consumado instantáneamente en forma de acción dolosa. Ahora, pero la relación de las modalidades del delito puede aplicarse de que se trata de información de seguridad pública o nacional, sí o no. Si se trata de información pública de seguridad pública o nacional, hay un incremento en la sanción. Si se trata de que es un policía o no, es decir, ese director general en su nombramiento tiene el escalafón de ser un policía. Recuerden ustedes que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece quiénes consideran policías. Si lo consideran que sí es un policía, entonces el propio código establece que hay una mitad más respecto de la sanción con relación al tipo básico. Es decir, se trata exactamente del mismo hecho, pero si ese director está, digamos, como utilizando información pública o nacional, es una sanción diferente. Y si esa persona, su dirección general, su nombramiento, está dentro del rango de la policía, entonces se trata de una sanción totalmente diferente. Si no se trata de un policía, entonces se le podrá quitar esa agravante. Es decir, de la calidad específica del sujeto activo depende un agravante y no propiamente del hecho, sino más bien, en este caso, corresponde con relación al autor. Recuerden ustedes que dentro de la formulación de la acusación nos establece que debe haber una autoría o participación, ya sea un autor directo, autor mediato, coautor, inductor, cómplice o encubridor. Y algo muy importante en los preceptos legales aplicables, que en esos preceptos legales aplicables debemos tomar en cuenta el tipo penal, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención delictiva y la naturaleza de la conducta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no se dan esos presupuestos, entonces faltaría un precepto, digamos, de carácter legal, que evidentemente se puede corregir como vicio formal. Sin embargo, pues no sería lo más óptimo. Eso es lo primero que cuidábamos al momento de revisar un escrito de acusación en la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, que tuviese el tipo penal de que se tratara, en este caso, del caso concreto que estamos hablando, es el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal. El grado de ejecución del hecho es de realización instantánea, es el 8, fracción primera. La forma de intervención delictiva es autor directo, el 13, fracción segunda, y la naturaleza de la conducta es una acción dolosa, el artículo 7, parte conducente, todos del Código Penal Federal. Es decir, ahí tenemos muy claro cuáles son los preceptos legales aplicables que habla el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, en esta cuestión propiamente del hecho, más bien dicho, vamos a dividir nuestra acusación en tres grandes bloques. Lo que es la parte de la argumentación del hecho, lo que es la parte de la argumentación de la prueba y lo que es la parte de la individualización de las sanciones. Es decir, son bloques que se establecen. Por favor, apaguen sus micrófonos, compañero. Está interrumpiendo al maestro. Ahora, después tenemos en un segundo bloque, bueno, este es nuestro bloque de los hechos, este es nuestro bloque de las pruebas. Tenemos prueba de los hechos, prueba de la reparación del daño, la sanción a imponer y la prueba de la sanción. Y claro, más adelante vamos a ver también en el tema, digamos, de la cuestión de la, digamos, de la individualización de la sanción, también el tipo de sanciones que se pueden imponer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vamos al tema de la prueba. Fíjense que son 4 grandes pilares que debemos tomar en cuenta. Debemos tomar en cuenta la cuestión de las testimoniales, debemos tomar en cuenta la cuestión de las periciales, las documentales y las evidencias materiales. En las pruebas de la reparación del daño tenemos el monto de la reparación, es decir, testimoniales, periciales, documentales y evidencias materiales, y tenemos la cuestión de la sanción a imponer, las penas y o medidas de seguridad accesorias a la pena, las medidas de seguridad, las consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de la empresa y en su caso el concurso de delitos. Ahora, y las pruebas de la sanción, pues evidentemente también tenemos testimoniales, periciales, documentales y evidencias materiales y podemos plantear ahí el tema del sustitutivo de la pena y el tema de la suspensión condicional de la pena. Entonces, recuerden ustedes que dentro de la acusación son 3 tipos de pruebas que existen. Prueba de los hechos, prueba de la reparación del daño y prueba de la sanción. Ahora, ¿puede haber correspondencia entre estas pruebas? Es decir, una testimonial ¿sí puede servir para las 3 cosas? La respuesta es sí, sí puede servir para las 3 cosas. Pero en nuestro escrito de acusación, los puntos sobre los que versará el testimonio en cada uno de ellos es un objetivo totalmente diferente. Dicho sea de otra manera, tienen autonomía, digamos, en la cuestión de la argumentación. Sí, tienen autonomía en la cuestión también de los efectos procesales de cada una de las pruebas. No tendría ninguna razón de que pusiéramos las pruebas de la individualización son las mismas pruebas del hecho y se reproducen para, digamos, para evitar obvio de repeticiones. En realidad eso no es lo correcto. Lo correcto es, tengo el testimonio digamos, de la perito psicóloga, en donde con relación a la individualización de la sanción corresponderán los siguientes puntos y se tienen que mencionar cuáles serían los puntos relacionados con las pruebas de la sanción. Sí, es decir, tenemos tema de prueba de los hechos, prueba de la reparación y prueba de la sanción. Ahora, algo muy importante que debemos tomar en cuenta. El tema de la prueba anticipada. ¿Por qué? Porque aun cuando tengamos prueba anticipada en la etapa inicial, eso no significa que va a tener un pase automático al juicio oral. Para que pueda ser eficaz, digamos, una prueba anticipada y pueda incorporarse aún en lectura en la audiencia de juicio, tomen en cuenta que se trata de un medio de prueba, tomen en cuenta que debe pasar el filtro de la pertinencia y la idoneidad de la etapa intermedia para ser admitida o ser desechada. Recuerden ustedes que la prueba anticipada no tiene su pase automático al juicio oral.
¿Por qué? Porque la prueba anticipada sí puede ser objeto de un acuerdo probatorio. Recuerden ustedes que la prueba anticipada, cuando el órgano de prueba puede ser presentado en el juicio oral, se puede cancelar la anticipación de prueba y el órgano de prueba debe acudir al juicio. Recuerdan ustedes que puede también existir o puede haber o se puede dar en cualquier etapa del proceso hasta antes del juicio oral la prueba anticipada. Recuerden ustedes que la prueba anticipada puede ser solicitada por cualquiera de las partes procesales, ya sea la fiscalía, el asesor jurídico o la defensa. Y contra el auto que admite la prueba anticipada es irrecurrible. Contra el auto que desecha la prueba anticipada, sabemos que procede el recurso de apelación. Recuerden ustedes que la prueba anticipada y el testigo protegido pueden coexistir. Es decir, sobre todo, recuerden ustedes que la tesis 2026-112, donde dice que hay una imposibilidad material de la comparecencia del testigo al juicio y que se puede incorporar por lectura dicho testimonio, yo creo que ese presupuesto debe ser la excepción y no la regla. Si sabemos que hay una cuestión de amenazas al testigo en cualquier momento del proceso y que hay altas probabilidades de que no pueda llegar ese testigo a comparecer en el juicio oral o incluso se estuviese ocultando, yo creo que la prueba anticipada en cualquier momento y con la protección de testigos lo podemos combinar. Es decir, podemos solicitar la anticipación de prueba con un programa de protección de testigos. No hay impedimento legal para hacerlo. Recuerden ustedes que el artículo, en ese caso en el ámbito federal, artículos 17 y 18 de la Ley Federal de Protección de Personas que intervienen en un procedimiento penal, establecen que se debe llevar a cabo cualquier tipo de protección de testigos para lograr la comparecencia y en su caso rendir dicho testimonio. Y además sabemos que varias convenciones de las Naciones Unidas para combate a la delincuencia organizada o combate para la corrupción establecen lineamientos para que el testigo protegido, digamos, pueda tener ese aseguramiento al momento de obtener su testimonio. Entonces, incluso la regla de la anticipación de prueba puede ser un aliciente para la cuestión del propio testigo protegido, es decir, un esquema de protección del mismo testigo. Ahora, yo creo que es más eficaz que comparezca un órgano de prueba ante el juez de control y posteriormente incorporar por lectura o por video el testimonio de dicha persona que incorporar por lectura el testimonio de esa persona en la audiencia de debate. ¿Por qué? Porque habría menor probabilidad a la violación al principio de contradicción y de inmediación de las partes. Ahora, aquí lo que nosotros podemos ver es de que la prueba anticipada se desahogará conforme a las reglas de litigación oral cumpliendo los principios rectores del sistema y se puede utilizar la audiencia telemática para la prueba anticipada. Es decir, no es necesario que en una prueba anticipada a fuerzas tenga que estar, digamos, esa persona de manera presencial en la sala de juicio. Yo creo que en aquellas entidades donde no se han decantado por la cuestión de las audiencias telemáticas, yo creo que llevamos cuando menos una década de atraso. Consideramos que es fundamental el tema de que se pueda dar las audiencias telemáticas y sobre todo cuando se trata de peligro de los órganos de prueba. Recuerden ustedes que es más eficaz la obtención de una prueba anticipada que la lectura de entrevistas de la fiscalía en el juicio oral. ¿Sí? Es decir, la prueba anticipada nos va a permitir, incluso en esta audiencia intermedia, podemos presentar nuestro escrito de acusación, hacer la narración sucinta del hecho, presentar defensas y excepciones y quizá por una cuestión de emergencia solicitar la anticipación de la prueba. Y esto no necesariamente con la comparecencia del órgano de prueba en la sala de audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora,
vamos a las pruebas de la acusación. Evidentemente, por ejemplo, en nuestro escrito de acusación del hecho, aquí tenemos que el 31 de mayo del 2017, aproximadamente a las 18 horas, en las instalaciones de una dependencia de gobierno, el señor Roberto, en su carácter de director general, entregó a la apoderada legal de la empresa una USB con 49,000 perfiles genéticos pertenecientes a personas desaparecidas que estaban bajo su custodia, sin que existiera de por medio algún contrato o relación jurídica entre las partes. Aquí tenemos una cuestión de las pruebas de la acusación, tenemos una cuestión de testimoniales, es decir, una testimonial a cargo por ejemplo, de Manuel NN, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que puede ser localizado en tal lugar, quien solicita se logre su comparecencia a través de notificación a su superior jerárquico que realice este honorable tribunal de enjuiciamiento. Recuerden ustedes que si no ponemos forma de localización a nuestro órgano de prueba, la jurisprudencia mexicana se ha decantado de que será carga de la fiscalía lograr la comparecencia. Entonces, evidentemente, si podemos tener el auxilio judicial para la comparecencia y sobre todo para la institucionalización en la presentación de los órganos de prueba, lo ideal es que se haga a través del tribunal. Ahora, el artículo 335, último párrafo, hace referencia a que debemos mencionar cuáles son los puntos referentes sobre ese testimonio. En este caso, la declaración versará principalmente sobre los siguientes puntos. Principalmente, realizará el testimonio con relación a la denuncia que presentó, representará los intereses del Estado y se manifestará respecto a esos puntos, referirá cómo tuvo conocimiento de los hechos, detallará las actuaciones en el marco de sus funciones para el esclarecimiento de los mismos, expresará el resultado obtenido en las diligencias que practicó en el marco de sus funciones, introducirá los documentos idóneos, pertinentes y suficientes descritos con los numerales 1, 5, 10, 15, 28 del presente escrito de acusación. Sí, es decir, esta parte es muy importante porque lo que hemos visto, y eso es donde a los compañeros fiscales les llamábamos la atención, en donde decían, versará sobre circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores a la realización del hecho, y no hace ninguna descripción de la pertinencia o la utilidad de la prueba. Algunos jueces son muy permisibles y han degenerado de que, permiten, valga la redundancia, de que entren esas pruebas. Sin embargo, hay algunos jueces que no lo son y dicen, no, es que tú no me estás diciendo cuáles son los puntos sobre los que versará el testimonio. Si bien es cierto, yo no voy a valorar, digamos, el contenido de la prueba, pero sí es importante saber cuál va a ser la utilidad de dicho testimonio para estar en posibilidades de pronunciarnos si va a servir o no esa prueba. ¿Sí? Lo mismo sucede con la cuestión de las pruebas periciales. Evidentemente, recuerden ustedes que en una imputación ofrecemos el informe pericial o el dictamen pericial, y en este caso nosotros vamos a ofrecer la declaración de la perito. Ahí tenemos la declaración de la perita oficial Mariela NN, quien se desempeña como perita informática de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía y podrá ser localizada en tal lugar, quien solicita sea citada a través de su superior jerárquico por este tribunal de enjuiciamiento. Y esta prueba es idónea y pertinente por los siguientes puntos en los que versará el testimonio. Principalmente, recuerden ustedes que hay que tomar en cuenta y hay que diferenciar entre lo que es la experiencia y la experticia. La experiencia es, digamos, por el trabajo que ha realizado. La experticia es por su preparación con la que cuenta nuestro órgano de prueba. Claro, ahí vamos a ver que detallará su experiencia y su experticia como perita en informática, detallará su actividad dentro de la institución, manifestará los indicios que tuvo a la vista y los describirá, explicará el tipo de peritaje que realizó y su forma de registro y documentación, desarrollará la metodología empleada en su peritaje, describirá las conclusiones que obtuvo, introducirá las evidencias marcadas con los números tales de la presente acusación e introducirá información vertida en su informe a través de su testimonio. Sí, hay algunos jueces de control que dicen es que el informe o el dictamen tiene que ir como documental. Hay algunos jueces que no lo refieren, pero yo creo que todos los jueces, ahí sí no hay punto de controversia, es de que dentro de los puntos sobre los que versará el testimonio, en este caso del perito, es precisamente con relación a ese informe o dictamen
que tienen que rendir necesariamente a través de su testimonio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahí tenemos una cuestión de las pruebas documentales. Tenemos la cuestión de la documental pública consistente en las copias certificadas del nombramiento, digamos, expedida por el oficial mayor, el señor Ricardo, de fecha tal, y esta prueba es idónea, pertinente y suficiente en relación a los siguientes puntos. Primero, porque con el nombramiento se justifica la calidad específica del sujeto activo, se acredita si contaba con funciones y atribuciones correspondientes, se identifica las funciones relacionadas con el manejo de la información y se revisará si de acuerdo a su nombramiento es posible que tenga facultades de contratación, pero también, también se puede considerar que con estos puntos, si con estas documentales se puede acreditar un agravante. Recuerden ustedes que si nuestro servidor público que lo tenemos ahorita sometido está, digamos, en una cuestión de que se trata de un policía con nombramiento, entonces la sanción se va a incrementar una mitad más. Y si de acuerdo a su nombramiento, las funciones relacionadas con la información son de seguridad nacional, tiene otra agravante adicional. Por eso no solamente basta con la cuestión de la documental, sino los puntos sobre los que versará dicha documental. Es decir, en este caso concreto no solamente me interesa que acrediten la calidad específica que sea un servidor público, está bien, pero de acuerdo a sus funciones, si la información que él tenía bajo su custodia es considerada de seguridad pública o seguridad nacional, es considerada información de seguridad pública o seguridad nacional, tiene un agravante. No es considerada información de seguridad pública o seguridad nacional, entonces no tiene ese agravante. Esta persona dentro digamos, del organigrama, es una persona que, digamos, tiene nombramiento de policía, tiene un agravante. No tiene nombramiento de policía, no tiene agravante. Y es exactamente el mismo hecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿de qué va a depender? No solamente de las circunstancias modificatorias, sino también de las mismas documentales que será introducida. En este caso, ¿a quién vamos a ofrecer como órgano de prueba para que introduzca esa prueba? ¿Por quién expide el documento? ¿Quién tiene en su poder el documento? ¿O quién es el titular del documento? En este caso puede ser, por ejemplo, a través de una consulta de gabinete que realice, digamos, un policía federal ministerial, o quien realice digamos, un analista de contexto. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de la Fiscalía General de la República ahora establece, digamos, 3 grandes pilares. El primero de ellos, el que, digamos, la policía. El segundo de ellos, los servicios periciales. Y el tercero de ellos, los analistas criminales. Entonces, cualquiera de los 3, evidentemente, pueden ser órganos de prueba para que introduzcan este tipo de documentación, o el servidor público quien expidió ese documento, o a nombre de quien está dicho documento, es el que debe introducir dicha información. Y lo mismo sucede con las evidencias materiales. En este caso tenemos una evidencia material consistente en una computadora personal con las siguientes características: procesador Intel Core i7, 256 GB de disco duro, 256 MB en RAM, de color negro, con PC de gabinete, con número de serie tal, identificada con registro de cadena de custodia número A4. Esta prueba es idónea, pertinente y suficiente por las siguientes razones. Primero, porque es el ordenador que tuvo a disposición el imputado. Segundo, porque es el dispositivo que contiene información relacionada con el hecho atribuido. Tercero, porque es el instrumento que fue utilizado para la extracción de la información. Y cuarto, porque arroja información fundamental tendiente para el esclarecimiento del hecho. Claro, esta prueba será introducida a través del testimonio de la perito en informática Mariela NN,
Quien describirá la evidencia material, sus registros de cadena de custodia, así como los registros de trazabilidad y la ubicación del bien, eslabones y bodegas de evidencias. Recuerden ustedes que hay distintos protocolos relacionados con el manejo de estas evidencias materiales. La Guía Nacional de Cadena de Custodia y la guía y por el Protocolo Nacional de la Bodega de Evidencias, por ejemplo, que son instrumentos necesarios que deben tomarse en cuenta dentro, digamos, de no solamente de la investigación del hecho, sino al momento de formular nuestra acusación. ¿Qué les parece? Evidentemente también, si queremos hacernos la maldad, podemos presentar el testimonio del fiscal o del fiscal que integró la carpeta de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos la declaración del agente del Ministerio Público fulanita de tal, para lo cual solicito que se cite mediante su superior jerárquico la licenciada tal con auxilio judicial. Y claro, podemos poner su dirección y su testimonio versará sobre los siguientes puntos. Su experiencia y su experticia como fiscal, principalmente en este caso, si realizó la solicitud al oficio al Centro Nacional de Metrología y Normalización, si recibió respuesta de ese centro, si el seguimiento que le dio la contestación del oficio, las respuestas de las periciales relacionadas con la prueba informática solicitadas por la defensa o la realización de la investigación exhaustiva en la presente causa. Hay algunos asesores jurídicos de la víctima o defensores que los pueden ofrecer como órganos de prueba. Evidentemente nos podemos oponer. Evidentemente el objetivo es que nuestros compañeros no vayan a la audiencia. Sin embargo, ahora cada vez es más frecuente de que los jueces admitan como órganos de prueba al fiscal que integró la carpeta. ¿Con qué propósito? Hay veces que el único propósito es de que como quien integró la carpeta ya no puede ir a juicio oral porque va a ser un órgano de prueba, cambien de fiscal y sea otro fiscal el que lleve a cabo la audiencia. Y eso, claro, es en beneficio de la contraparte. Entonces también hay que tomar en cuenta esa cuestión de estrategia. Claro, tenemos pruebas relacionadas con la reparación del daño. Recuerden ustedes que, bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, testimoniales de familiares de personas desaparecidas de los perfiles genéticos, testimonio de policías o analistas que hayan realizado consultas de fuentes abiertas respecto de actos comerciales de la información obtenida, testimonios de peritos químicos, médicos, para buscar el valor de cada perfil genético, o peritos evaluadores de materiales genéticos, que evidentemente estos se pueden presentar ante el juez de control. Pero también hay veces que podemos dejar a salvo los derechos para la ejecución. Si en la acusación no se ofrecen pruebas de reparación del daño, el asesor jurídico tiene a salvo sus derechos para justificar montos en etapa de reparación, es decir, en la ejecución. Pueden existir plantillas de actualización de montos en temas de reparación del daño. Pueden haber factores inflacionarios para calcular montos de reparación del daño. Por ejemplo, el tema de las sumas, pero también el tema del índice nacional de precios al consumidor para efectos de actualización, digamos, en temas de reparación del daño. Por eso es muy importante que una sentencia, o en este caso, al momento de redactar nuestro escrito de acusación, que quede en montos UMAS. ¿Por qué? Porque el monto UMA es el que se va a quedar fijo, digamos, en esa cuestión. Sin embargo, evidentemente el asesor jurídico de la víctima, en el ámbito de la reparación del daño en el incidente de ejecución, claro que puede pedir la actualización de esas sumas. Y van a decir, no, es que la UMA tiene que ser con relación al hecho o al momento, o vigente al momento de la comisión del hecho. Digo, eso lo puede alegar el Ministerio Público, pero el asesor jurídico de la víctima tiene un derecho a una reparación integral del daño. Y esa reparación integral precisamente es el ámbito de la actualización. Claro, tenemos distintas sanciones penales que podemos solicitar, es decir, penas, medidas de seguridad accesorias a la pena o consecuencias jurídicas de la responsabilidad penal de la empresa que consideramos importantes para efecto, digamos, de la individualización. Digamos, no solamente basta con decir, solicito que se imponga la pena máxima prevista en el artículo 214 del Código Penal Federal. Sí, pero oye, el 213 te trae un agravante. El 213 ter te trae otra agravante. Y tienes que hacer un cálculo con relación a dichas agravantes. Pero también debemos estar seguros que puede haber sanciones preventivas, disciplinarias, económicas, restrictivas y privativas de libertad que marcan la parte
digamos, dogmática o la parte general de nuestro Código Penal. Evidentemente, digo, esta es una cuestión, digamos, ejemplificativa, pero en el caso concreto que les estamos planteando al señor Roberto, la sanción por el delito del ejercicio ilícito de servicio público es de 2 a 7 años. Entonces, debemos calcular al momento de presentar la acusación cuál sería la consecuencia idónea atendiendo a los principios de lesividad del bien jurídico y proporcionalidad. Recuerden que estos principios están marcados en el artículo 22, párrafo primero de nuestra Constitución. Digo, este es una especie de ejemplo, no necesariamente tenemos que seguir esta tabla, pero sería lo ideal, ¿sí? Tenemos que el 214 marca 7 años como sanción máxima y marca 2 años como sanción mínima. La media aritmética, pues evidentemente tenemos 4 años, 6 meses. Pero si nos vamos al equidistante entre la mínima y la media, tenemos que sumar 2 años más 4 años, 6 meses entre 2, nos daría 3 años, 3 meses. O ligeramente superior a la mínima, tenemos que sumar la sanción mínima y la equidistante entre la mínima y la media para, y dividido entre 2 para obtener el tema de ligeramente superior a la mínima. Fíjense que en el caso concreto, ustedes lo pueden consultar en fuentes abiertas, se da esta sanción, 3 años, 3 meses, la equidistante entre la mínima y la media, que es la que le impusieron a esta persona, que ustedes pueden consultar por fuentes abiertas. Sí, es decir, este caso es un caso que está en medios de comunicación, de ahí lo saqué. Por eso, cuando veo que le imponen 3 años y 3 meses de prisión, dije, entonces le aplicaron la equidistante entre la mínima y la media en el juicio oral y que ha quedado firme en la apelación. Y claro, ahorita está en tema de amparo directo. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si sí tenía facultades de contratación? Entonces comete otro delito. Vean, si no tiene facultades de contratación, comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público. Pero si sí tiene facultades de contratación, entonces comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad de a quien realice, digamos, autorizaciones de contenido económico, que está previsto en el artículo 217, fracción primera, inciso D de dedo del Código Penal Federal. Y vean, la sanción máxima es de 12 años y la sanción mínima es de 6 meses. Estoy seguro que no le aplicaron esta sanción porque hubiese sido de 3 años, 4 meses, 15 días su sanción, y las fuentes abiertas dicen que son de 3 años. Por consecuencia, no podemos hablar de este tema de la, digamos, de la gradualidad de la sanción que haya sido por este otro delito, sino más bien fue por este delito de ejercicio ilícito de servicio público, porque dentro de las documentales relacionadas con sus facultades, no tenía facultades de contratación, pero sí tenía bajo su disposición la información. Entonces, no puede cometer este delito. Pero ¿qué pasa si lo hace para beneficio de contenido económico, como lo marca el 223, fracción primera? Entonces cambiaría y se iría peculado. ¿De qué depende? No solamente de la cuestión de los documentos, sino acreditar que efectivamente tiene ese beneficio económico. Es decir, al quien para obtener beneficio económico, digamos, distraiga recursos públicos y los utilice para un fin distinto al que era destinado. Entonces estaríamos hablando de un artículo 223, fracción primera de nuestro Código Penal Federal. Y vean, tampoco estoy seguro que le hayan aplicado esa. ¿Por qué? Porque entonces no hubiese alcanzado un sustitutivo penal. Y según fuentes abiertas sí le alcanzó. ¿Por qué? Porque la equidistante entre la mínima y la media es de 5 años, y si fuese agravado porque fuese policía o porque fuese, digamos, recursos destinados a seguridad, dice que es 1/3 más en temas de seguridad. Vean la importancia, que si es información manejada para temas de seguridad, es 1/3 más la sanción. ¿Qué les parece? ¿De qué va a depender? De los mismos documentos y de los testimonios. Claro, ahí podemos tener nuestras pruebas de la sanción, que puede haber, digamos, graduación de la sanción por el hecho. Es decir, toda esta graduación
mínima ligeramente superior a la mínima, equidistante entre la mínima y la media, cercana a la media aritmética a la sanción, la ligeramente superior a la media, la equidistante entre la media y la máxima, la cercana a la máxima y las sanciones máximas. Todos estos presupuestos debe ser por el hecho, no por la persona. ¿Por qué? Porque entonces, si lo hacemos por la persona, entonces, claro, tendríamos un tema de derecho penal de autor y no de acto. Recuerden ustedes que los riesgos, el diagnóstico de riesgos procesales, la evaluación de la UMECA para verificar el comportamiento posterior del sujeto del hecho y las medidas cautelares y el cumplimiento de la medida cautelar, también podemos tomarlo en cuenta para beneficiarlo, pero no para perjudicarlo. Los registros de ingresos previos, antecedentes, resoluciones judiciales, no solamente nos va a servir para evitar la cosa juzgada, sino también para ver si es una persona reincidente o si es una persona habitual, o para ver si tiene alcance a un sustitutivo de la pena o una suspensión condicional de la pena. Sí, entonces, por eso ya ahí tenemos la cuestión de nuestros puntos petitorios en el tema del decomiso de bienes. Recuerden ustedes que el decomiso es una pena. Y bueno, en el caso concreto, en la extinción de dominio, la acción de inconstitucionalidad 100/2019 ha dicho que en materias de corrupción no procede la extinción de dominio, pero bueno, no nos vamos a meter en ese rollo que sería objeto de otra conferencia, de otra entrevista. Ahora, con relación a los acuerdos probatorios, se puede plantear en la acusación y se dejan a salvo los derechos para plantearlos en digamos, en la audiencia intermedia. Es decir, aquí muy fácil. El hecho de que no se planteen en la acusación, porque veo que hay veces que ponemos, hasta no hay acuerdos probatorios. Podemos decir, hasta el momento no hay acuerdos probatorios, pero se dejan a salvo los derechos para plantearlos en la audiencia intermedia. Igual en el procedimiento abreviado. No hay procedimiento abreviado o no hay suspensión condicional del proceso, pero se dejan a salvo para ser propuestos incluso antes de la audiencia intermedia. Eso sí se puede plantear. Compramos. Y con relación, por ejemplo, a un acuerdo probatorio. Fíjense que ahí tenemos en la parte acusadora, el 31 de mayo del 2017, aproximadamente a las 18 horas, en las instalaciones de la comisión, en la dependencia de gobierno, el señor Roberto NN, en su carácter de director general, entregó a la apoderada legal 49,000 perfiles genéticos pertenecientes a personas desaparecidas que estaban bajo su custodia sin que existiera por medio algún contrato o relación jurídica entre las partes. Y la defensa dice, entre los días 29 y 31 de mayo del 2017, el señor Roberto, con motivo de sus funciones como director general, se encontraba en Tijuana y por tanto no pudo haber cometido el hecho como lo sostiene la fiscalía, ya que ese día no fue a la oficina sino hasta el final de la jornada. Presenta como dato de prueba un plan de vuelo privado y un pase de abordar de Aeroméxico. Claro, el plan de vuelo y el pase de abordar, pues quizás no sea una prueba idónea, pertinente y suficiente para justificar el hecho. ¿Pero qué creen? Le podemos decir, oye, te propongo un acuerdo probatorio. Y el acuerdo probatorio es de que es un director general y que tiene esas funciones. Ambas teorías del caso lo están reconociendo. Por tanto, no habría objeción o no habría una justificación con relación al acuerdo probatorio. Ahora, revisen ustedes en el Google, en los controladores de vuelo, a qué hora se aterriza el vuelo AM-175. Agarren abran su Safari de su iPhone o su Google de su Google Chrome y pónganle AM-175. Y en automático nos va a decir que ese vuelo aterrizó el día de hoy, por ejemplo, a las 10 de la mañana con 36 minutos. O sea, ese es un hecho notorio, es una notoriedad comunicacional. Entonces, como fiscalía, le propongo a la defensa de que se proponga por acuerdo probatorio, que sí estoy de acuerdo que entre el día 29 y 31 de mayo del 2017, con motivo de sus funciones, él estuvo en la ciudad de Tijuana. Sí estoy de acuerdo con eso. Y eso no va a ser objeto de prueba.
Con todo eso, la defensa prácticamente se quedaría sin prueba para desahogar. ¿Por qué? Porque la defensa estaba planteando una coartada. Y la coartada resulta que con su propio pase de abordar me está diciendo a qué hora aterrizó la persona. Y ese es un hecho notorio. Y un hecho notorio no se prueba. Entonces, el vuelo AM-175 aterrizó el día de hoy o ese día a las 10 de la mañana con 36 minutos. Es un hecho notorio. Y ese hecho no se prueba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo, vamos para adelante. Si no estamos de acuerdo, entonces no hay acuerdo probatorio, pero evidentemente ya se está planteando de que no se cumplen con los requisitos de pertinencia e idoneidad. Recuerden ustedes que en nuestro escrito de acusación puede haber autorización de procedimiento abreviado con las sanciones a imponer, o puede haber la suspensión condicional del proceso, señalando las condiciones que el acusado debe cumplir, o incluso puede haber una propuesta de criterio de oportunidad con el programa del imputado colaborador. Pero si se da conocimiento al acusado y a su defensor de las bondades y la eficacia de los mecanismos alternativos, o también se puede proponer acumulación o separación de causas al defensor, sobre todo atendiendo al principio de la no fragmentación de las investigaciones. ¿Sí? Es decir, básicamente esos puntos también se pueden considerar con la cuestión de nuestro escrito de acusación. Y lo podemos sustentar en la fracción 13 de nuestro mismo artículo 335. ¿Qué les parece? Aquí tenemos, por ejemplo, el tema del descubrimiento probatorio, que esto cumple a los principios de igualdad, contradicción y publicidad. Se constituye en todo el proceso desde la formulación de la imputación. Recuerden ustedes que para mantener en reserva los datos para el éxito de la investigación se requiere control judicial. La investigación complementaria es un término común para todas las partes. Recuerden ustedes que el 5 de diciembre del 2022 salió un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde ya no puede haber prórrogas cuando se excede de los topes máximos de la investigación complementaria. Y la investigación complementaria no se puede prorrogar a una petición de la defensa. Al cierre de la investigación no se puede incorporar la información. Cuando se presenta la acusación, el Ministerio Público realiza todo su descubrimiento. Es la última oportunidad para correr traslados. Recuerden ustedes que el asesor tiene el plazo de 3 días para hacer su descubrimiento. En este caso, su actividad probatoria se desarrolla en la investigación. Recuerden ustedes que la defensa tiene 10 días, pero puede prorrogar 10 días más, como lo marca el artículo 341 del Código Nacional. Y la reapertura de la investigación para reincorporar nuevos registros, siempre y cuando se hayan solicitado digamos, esos puntos o esos actos de investigación y no se les hayan acordado favorables. Recuerden ustedes que la reapertura tiene tope también de los máximos legales que marcan de acuerdo al artículo 333 del Código Nacional. Recuerden ustedes que se corre el traslado de todos los registros a las partes procesales, aun cuando de aquellos que no se van a incorporar como pruebas para el escrito de acusación, y el descubrimiento puede ser en papel o de manera digital. Fíjense que estoy contento porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato me corrió traslado de una carpeta de investigación de manera digital por Dropbox, estando yo ahorita en este momento en España. Entonces, perfectamente puedo preparar yo mi contestación de la acusación y eventualmente mi audiencia intermedia de manera electrónica, sin necesidad de haber ido a un municipio de Guanajuato. Entonces se debe correr traslado de todos los registros, ya sea que sirvan o no para la teoría del caso. Recuerden ustedes que la contestación de la acusación de la víctima, si la víctima no contesta, no pierde su derecho de examinar a los testigos de la Fiscalía y la defensa, y tampoco pierde su derecho a ofrecer pruebas supervenientes o de refutación. Ahora, si sí contesta, entonces vamos a ver en qué sentido el 338, ya sea que se constituya como acusado coadyuvante, que señale vicios formales u ofrezca pruebas. También tenemos en el caso de la defensa, si sí contesta, recuerden ustedes que puede haber reconocimiento o búsqueda de solución de conflicto o a través de mecanismos de descongestión o salidas alternas,
O si niega los hechos, puede señalar vicios formales, ofrecer pruebas o contestar al fiscal o al asesor. Si no contesta su descubrimiento probatorio, no pierde el derecho a contrainterrogar pruebas de la parte acusadora, pero tampoco pierde el derecho de la prueba superviniente o de refutación. Sin embargo, no va a poder incorporar pruebas, digamos, de descargo para el juicio oral. Entonces, como ustedes saben, el descubrimiento probatorio se realiza, digamos, en los términos del 337. Una vez que se cierre la investigación complementaria, se puede correr traslado a las partes procesales. En este caso, la víctima o ofendido tiene 3 días y el acusado tiene 10 días para la contestación de esos hechos. Y claro, ahí tenemos en la cuestión de nuestra narrativa de hechos, si es delictuoso, tenemos una clasificación, una reclasificación jurídica a petición de una de las partes de oficio. Digamos, si se trata del juzgador, él sí le asiste el principio de non reformatio impeius, no le asiste así al fiscal. Es decir, ya la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que sí se puede formular acusación, incluso sobre un hecho agravado. Y eso no viola el principio de non reformatio impeius, en virtud de que el ejercicio de la pretensión punitiva es de la fiscalía. Entonces, si no es un hecho delictuoso, se puede solicitar un sobreseimiento, ya sea porque el hecho no existió o porque el hecho que sí existió no es delictuoso, o incluso por temas de insuficiencia probatoria. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, digo, a grosso modo, ese es el tema que tenemos con relación a nuestro escrito de acusación, ¿sí? Y nos han comentado de que se saturaron y varios compañeros no pudieron entrar a la sesión. Para ustedes, evidentemente, les vamos a dar también la oportunidad de acceder, pero los compañeros que no pudieron acceder, vamos a volver a replicar digamos, esta conferencia el día miércoles a las 21 horas para que tengan oportunidad de que ya no estén en alguna actividad, sobre todo porque yo sé que en las funciones de la fiscalía es bastante complicado y durante las horas de trabajo pues todavía es, digamos, más complicado. Entonces, para que les informen a los compañeros que no pudieron entrar, que el día miércoles a las 21 horas hay la oportunidad de poder replicar nuevamente digamos, esta conferencia y al término de la sesión pueden consultar con Ashley o con Lucy para efecto de que ustedes puedan acceder a la diapositiva correspondiente. ¿Sí? Es decir, les voy a mandar la diapositiva inmediatamente que terminemos la sesión para que ustedes puedan acceder a esta información. Creo que está de manera muy esquemática, muy básica, pero creo que nos puede servir y nos pueden dar varios tips con relación a estas cuestiones. Vamos a dar oportunidad a 5 preguntas en caso de que tuviesen algunas y les ofrecemos una profunda disculpa a los compañeros que no pudieron entrar. Me están informando que son 130 que quedaron fuera. Voy a revisar la plataforma Zoom porque sí se había, o tiene el perfil 500 personas, pero no sé qué pasó. Y sirve que también los compañeros de la Fiscalía de Michoacán y de Hidalgo también se incorporan porque ya no hubo oportunidad de invitarlos. Sin embargo, vamos a darle el uso de la voz a 5 personas para que pudiesen preguntar respecto de lo que se ha visto aquí y vamos a procurar que sea la misma liga para que no haya ningún inconveniente. Yo sé que es domingo y ya nos queremos ir. Maestro. Adelante, Luis. Sí, una pregunta. En relación a, por ahí manifestó en un principio respecto a la acusación, en relación a que sí se pueden proponer diversos, bueno, pruebas
para efectos de acreditar tanto el hecho, la reparación del daño, la individualización de la pena, ¿no? Pero manifestó también que no es lo ideal propiamente hacer mención de que se escuchen en una sola ocasión, ¿no? Por efectos precisamente de circunstancias procesales y demás. Pero como usted debe tener conocimiento y mis compañeros, es bastante complicado después cuando, si queremos presentar los mismos testigos ya para la audiencia de la individualización, pues tenemos que tener en cuenta que ya es un proceso que para que llegue a juicio oral, fácil, si bien nos va, pasó año y medio, 2 años, muchas veces de entrada se nos complica para el juicio oral llevar a los testigos. Ahora bien, ya para volverlos a presentar después, a veces simplemente nos resulta imposible, ¿no? En lo real. Entonces, mi pregunta es propiamente, su consejo... A ver, Luis, Ah. no, yo te dije que los puntos sobre los que versarán los testimonios del hecho, de la prueba y de la reparación deben ser diferentes. Los puntos sobre los que versarán el Sí, testimonio, a eso iba, por no ejemplo. el desahogo. El desahogo ese es en la etapa de juicio. En la etapa de juicio tú puedes seguir la estrategia que tú quieras. Ok, Si en el quieres por escrito de economía acusación, procesal y por concentración los puedes hacer. Pero en tu escrito de acusación, hacer la los diferenciación. puntos, ¿perdón? En el escrito de acusación, lo que propone es precisamente que hagamos esta diferenciación de respecto al hecho, este testigo versará en esto, respecto a, no sé, la reparación del daño, toda vez que le constaba que tenía la propiedad de tal cosa, o sea, irlo desglosando, ¿nos refiere usted entonces? ¿Ese es lo que el consejo, Sí, entiendo? así es. Ah, ok. Así es, irlos desglosando metodológicamente para que tú puedas justificar el objetivo de tu prueba. ¿Sí? Es decir, en la etapa intermedia, no en el juicio, para que quede claro, en el juicio oral tú puedes elegir por principio de economía procesal, economía de gastos, costos y actuaciones, y por el principio de Sí. celeridad y concentración, que en un solo acto desahogues todos los puntos. Eso sí lo puedes hacer. Pero en tu escrito de acusación sí deben estar perfectamente bien separados. Si tu perito te va a servir para la acreditación del hecho, por ejemplo, una afectación psicológica en un delito sexual, para la cuestión de la reparación del daño, porque te va a servir cuántas terapias y el costo de cada una de ellas, y para efecto de la sanción, por el grado de afectación al bien jurídico tutelado. O sea, eso sí lo puedes tomar cada uno con sus puntos. Ok, excelente, sí, porque justamente para allá iba, porque yo propiamente lo que manifiesta, ¿no? Es un principio de contradicción y de concentración propiamente. Sí, luego en la audiencia, si no lo ponemos en el escrito de acusación, a veces también los jueces al momento de transcribir la resolución para el auto de apertura a juicio oral, pues no lo ponen tal cual, ¿no? Pero ya entendí, entonces el consejo es que propiamente en el escrito de acusación sea desglosado para qué efectos en cada etapa distinta, ¿no? Así es, Okay. la pertinencia y la idoneidad en cada etapa. Ahora, por ejemplo, ahí FGJ Chiapas, no sé quién sea, pero una pregunta, ¿habla de la prueba anticipada? ¿Se puede hacer ante el juicio oral? Sí, en cualquier momento antes del juicio oral. Sí, pero con auto o sin auto de apertura de juicio oral, en el periodo de preparación de juicio oral puede haber prueba anticipada. La respuesta es sí. En el auto de apertura de juicio oral sí puede haber prueba anticipada. Ahí ya no necesita filtro de pertinencia y idoneidad porque ya ha sido admitida, siempre y cuando esa prueba anticipada dependa, digamos, o esté listado como órgano de prueba para efecto del juicio oral. Ahora, ¿puedes pedir prueba anticipada con sistema de plataforma por videoconferencia? La respuesta es sí, sí se puede, no hay impedimento legal para hacerlo. ¿Sí? Hay algunos jueces que no han querido entrar a la modernidad y esa es parte de nuestra resistencia, pero créanme, yo cuando estuve en la Fiscalía Anticorrupción, sobre todo porque sabía que eran asuntos bastante técnicos, bastante relevantes, y sabía que podía correr en peligro la vida de una persona, o sabía que se iba a ir al extranjero, le anticipábamos la prueba, e incluso ya sabía que ya estaba en el extranjero, y lo hacíamos a través de la plataforma. Adelante, primero vi Fiscalía y luego Karina. Buenas Gracias, tardes. maestro. Perdón, gracias, maestro. Maestro, una pregunta. Nos habló que en la acusación se debe de poner el hecho penalmente relevante. Así lo entendí. Por ejemplo, si en la imputación el hecho penalmente relevante se hace bajo
ciertas circunstancias de tiempo en específico, bajo una fecha de comisión, por ejemplo, de una violación. Sin embargo, en la acusación se cambia esa fecha. En la etapa escrita de la acusación se llega a la etapa intermedia oral y de igual forma se expone de manera equivocada esa fecha en que ocurrió ese hecho penalmente relevante de violación. Sin embargo, en el auto de apertura a juicio oral se establece la fecha correcta del hecho penalmente relevante, que fue la violación, en este caso de la víctima. ¿Qué impacto cree usted que debería de tener esta modificación para la emisión de la sentencia, tomando en consideración que la defensa en ningún momento hizo ninguna aclaración ni se inconformó con la misma, toda vez que manifestó que efectivamente él tiene copia de la carpeta y todo el proceso, su cliente se ha defendido precisamente de la fecha correcta, que fue la de vinculación a proceso? Fíjate que esa mi duda. ya tuve un caso así y eran varias violaciones y estaban mal todas las fechas. Y logramos la anulación de la sentencia de 63 años de prisión y se va a reponer otra vez la intermedia y el juicio. Y hay jurisprudencia donde dice que si hay deficiencias técnicas con relación a esa parte, será objeto de reposición, de retrotraer hasta la intermedia esas circunstancias. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo prefiero que se corrija como vicio formal en nuestro escrito de acusación, aunque nos llevemos la regañiza de nuestra vida, pero que sea decir que es un error aritmético que propiamente que no existiera. Fíjate que me sucedió a mí en la fiscalía de que mi fiscal no puso a qué hora se firmó el contrato. Entonces, y eso es fundamental para la cuestión del hecho. Nada más puso que el contrato se firmó el 31 de diciembre del 2012, pero no puso a qué hora. Entonces, eso en el momento de nuestra exposición sucinta en el 344, dijimos que había sido a las 10 de la mañana con 30 minutos. Evidentemente, la defensa se nos fue a la yugular, pero digamos, dijimos ahí, bueno, que no se ponga en el auto de apertura la fecha, pero el órgano de prueba lo va a decir. ¿Por qué? Porque el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos es el que presentó la denuncia y él nos va a precisar la fecha en el juicio oral. Así que, si no está de acuerdo en esa corrección, de todos modos que se asiente que el órgano de prueba es el que va a decir la hora. Entonces, de esa forma pudimos matizarlo. Pero sí es mejor hacerlo en nuestra acusación, porque ya con eso ya hay una probabilidad mínima, o puede decirse nula, 0, de que se pueda reponer un juicio oral. ¿Por qué? Porque fíjate que el hecho jurídicamente relevante es de que el 5 de diciembre del año 2020, aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos, un sujeto de sexo masculino de 36 años de edad cometió violación en contra de otro masculino de 18 años de edad. Entonces, ese es el hecho jurídicamente relevante. ¿Pero qué creen? Que cuando nos damos cuenta al revisar las constancias, el 5 de diciembre del 2022, el sujeto activo estaba a 47 kilómetros del lugar, porque lo pudimos obtener a través de videos del C4 y lo pudimos obtener a través de la geolocalización de su teléfono celular. ¿Pero qué creen? La víctima sí aparece con daño. Bueno, en el examen proctológico aparece con daño. En el examen psicológico aparece con daño. Cuando fueron a hacer búsqueda de indicios biológicos y mecánicos, encontraron que efectivamente habían algunos tejidos y que son coincidentes con el imputado. Pero no fue el 5 de diciembre. Había sido el 3 de diciembre, pero se equivocaron. Entonces, ahí es una cuestión muy grave, porque si no lo corregimos, puede haber un problema bastante fuerte. ¿Sí? La defensa ahí presentó un dictamen de geolocalización, videos del C4, donde efectivamente estaba cerca de un bar ese día 5 de diciembre del 2020 a las 20:45 horas,
pero además donde se había cometido el hecho era en un fraccionamiento. No había bitácoras de entrada y salida del vehículo, ni de registro peatonal a esa unidad habitacional ese día, pero sí lo había el 3. Entonces ahí se equivocó la víctima, pero también el Ministerio Público no hizo su investigación de gabinete. ¿Por qué no lo hizo? Porque no, no sé si se constituyó al lugar del hecho, pero si se constituyó, resulta que los policías ministeriales no se dieron cuenta ni de los videos del fraccionamiento, ni de la metodología de las bitácoras de entradas y salidas en fraccionamiento, sino ahí se hubiesen dado cuenta de que la fecha estaba equivocada de parte de la víctima. Pero el hecho existió. Entonces, consecuencia, impunidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Adelante, gracias. Karina. Buenas tardes, gracias maestro. Quería yo exponerle un caso un poquito bastante complejo que no es la generalidad, pero ¿qué sucedería en el caso de una persona a la que imputé por lesiones calificadas y un día antes de la audiencia intermedia, ya haciendo descubrimiento probatorio, haber corrido traslado, haber contestado, la persona muere producto de esas lesiones? Ya está formulada la acusación por escrito, ya pasamos a esa etapa. ¿Cuál sería el criterio en ese sentido? Obviamente la defensa va a argumentar en todo momento que ya se realizó la acusación, pero son excepciones y suelen pasar. Yo estoy de acuerdo que sí puedes reclasificar el hecho por homicidio calificado consumado instantáneamente por el autor directo en forma de acción dolosa, porque es el Pero mismo entonces hecho. cambiaría la fecha del hecho. No, el hecho es el mismo. Más bien dicho, es la muerte de la persona. La muerte de la persona ocurrió hoy, pero el hecho es el mismo. O sea, no, ahí no hay variación de hecho. Ahí hay variación de, por eso en la fracción cuarta de tu 335, ahí establece las circunstancias modificatorias del hecho. Y la circunstancia modificatoria del hecho es que hay un riesgo de muerte. Es decir, el 335, fracción cuarta de tu Código Nacional de Procedimientos Penales te salva de esa circunstancia, para efecto de decir que efectivamente puede cambiar de lesiones a homicidio, o inclusive en vez de lesiones calificadas, realizar la clasificación por tentativa de homicidio y eventualmente por homicidio. Digo, depende también de cada hecho como lo hayas formulado, pero cierto es de que para eso tienes tu 335 fracción cuarta. Ahora, en la siguiente pregunta de Cecilia, si el INE del testigo está caducado o simplemente no hay INE, no es suficiente para excluir el órgano de prueba, porque el INE solamente es un instrumento de identidad, pero no significa que sea el único. Entonces, cualquier otro soporte documental que acredite la identidad de la persona es suficiente y es viable para acreditar ese órgano de prueba. Incluso cuando presente INEs falsos, no pierde la calidad de órgano de prueba. Ahora, si ya se llevó a cabo la audiencia intermedia, ¿cómo incorpora pruebas supervenientes? Sí, lo puedes incorporar en cualquier momento, inclusive para la reclasificación jurídica del hecho, hasta antes de tu alegato de clausura. Es importante señalar que si bien es cierto, no se pueden variar los hechos, se pueden dar redacción a los mismos. Esto debido a que la inicial y por premura los compañeros no precisan estos en sí. Ahí sí es muy importante y ahí es donde yo sí les llamaba muy fuerte la atención a nuestros amigos fiscales porque les decía, compañeros, el hecho de la imputación es el hecho del proceso, como forma el 337. O sea, una cuestión es que no tengan la prueba y otra cuestión es que no entiendan el hecho. El hecho debe estar entendido. O sea, un hecho debe ser posible, creíble y probable. ¿Sí? Fíjense que antier di clases de doctorado aquí en España y estaba yo platicando con relación a la cuestión del hecho con esta diapositiva, con nuestros amigos del doctorado y vemos esta circunstancia. Espérenme tantito. Estoy abriendo el documento. Aquí, todo hecho debe ser posible, probable y creíble. No pierdan nunca de vista esto.
Y nosotros tenemos estos hechos, constitutivos, impeditivos y extintivos, excluyentes y modificativos. Sí, nosotros siempre nos vamos por el hecho constitutivo, pero lo que narró nuestra compañera, hay un hecho modificativo. Tanto el constitutivo como el modificativo, nosotros tenemos la carga de probar. El hecho impeditivo, el extintivo y excluyente, estos hechos, si los alega la defensa como una coartada, ellos tienen, digamos, una facultad de probar. Y hay hechos que no se prueban, el negativo, el no controvertido, el hecho notorio y el evidente. Y los hechos que se sustentan en pruebas ilícitas. ¿Vale? Nuestra teoría del caso debe ser lógica, sencilla, flexible, creíble, con suficiencia jurídica. Y algo muy importante, nunca pierdan de vista, y créanme que esto me funcionó bastante bien para tener control de todos mis muchachos, son los planes de investigación. ¿Por qué? Porque con eso sé en qué consiste el hecho, cuándo se inició la carpeta, la clasificación preliminar de ese hecho, que puede variar, el desglose de los elementos descriptivos y los actos de investigación para acreditar cada elemento descriptivo y el tiempo aproximado, y los funcionarios responsables. Con eso les ponía un semáforo, y con ese semáforo me daba cuenta quién sí estaba y cómo estaban actuando en todas las carpetas de investigación. ¿Sí? Recuerden que era titular de unidad y estaba bajo mi cargo 2,547 carpetas, así que debía tener control de absolutamente todas. Y me ha tocado estar del lado de ustedes y ayudarles a mis fiscales a integrar las carpetas de investigación. ¿Listos? Pues no habiendo más preguntas que realizar, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. A ver, antes aquí hay otra. Estoy obligada siempre a decir en SAP Intermedia con qué persona voy a incorporar mi evidencia. Sí, eso sí. Tomando en cuenta que si ese testigo no acude y perderé la oportunidad de incorporación, es lo ideal que tomes en cuenta que pueden ser con 3, 4, 5 testigos para la cuestión de la incorporación. Precisar las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué en los puntos sobre los que versará el testimonio, no. Solamente el objetivo. Para eso, qué bueno que preguntas eso, Guillermo, es una parte muy importante. Y si quieren lo vemos con nuestros otros compañeros y a ustedes les dejo también esa oportunidad de que puedan entrar y no perderlo. Pero vean lo siguiente. Les voy a enseñar a utilizar algo que se llama la taxonomía de Bloom para digamos, para el manejo de los puntos sobre los que versará el testimonio de una prueba. Debemos tener conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación respecto de los verbos rectores que vamos a utilizar en los puntos sobre los que versará cada testimonio. Recuerden que es como crear un objetivo. ¿Qué objetivo quiero y para qué lo quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? ¿Con qué objeto? ¿Qué quiero? ¿Con qué objeto? Así se desarrollan los puntos sobre los que versará el testimonio. Y con relación a los hechos, sí se tiene que referir en la cuestión de los hechos. ¿Por qué? Porque ese será el objetivo de cada testimonio. ¿Listos? Pues muchísimas gracias, compañeros, y nuevamente reitero las disculpas para los compañeros que no pudieron entrar. Díganles, nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas. Ya estaré yo incorporado en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en España. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor.